como ya dije, existe ya una vacuna comercial que es un antígeno recombinante. Antígeno, más o menos todos sabemos lo que es lo que componen las vacunas. Un antígeno, una proteína recombinante, es una proteína, por ejemplo, de la garrapata, que la sacamos de la garrapata y la ponemos dentro de una Escherichia coli, dentro de una bacteria, ¿sí? Y justamente esa bacteria la hacemos producir en grandes volúmenes y luego se purifica, ya les voy a explicar. Eso sería un antígeno recombinante. O sea, producís en una bacteria algo de una garrapata. ¿Qué es el antígeno? El antígeno utilizado en esas vacunas comerciales es el BM86. ¿Qué es esta proteína que está a nivel del intestino? Es el antígeno usado en estas vacunas comerciales. ¿Qué es? Bueno, ya dijimos que es una proteína que está a nivel del intestino, es muy inmunógena. En una primera etapa, cuando se empezó a describir todo esto, lo que hicieron, la primera vez fue en Australia, el grupo de Willadsen en el 90 por ahí, lo que hacían era trabajar con la proteína nativa. ¿Qué llamamos proteína nativa? Es la proteína directamente del intestino, ¿sí? Sin pasarla por la Escherichia coli. Lo que hacían era licuar, digamos, entre paréntesis, la proteína, el intestino, y luego se lo inyectaban a los bovinos. Y ahí veían que justamente todo el tema de las garrapatas disminuía. Por lo tanto, ahí confirmaron que es inmunógena. ¿Qué pasó justamente con esta proteína en Uruguay? No funcionó. ¿Por qué? Porque esta proteína, a su vez, varía entre poblaciones, por ejemplo, de Australia con las poblaciones de Uruguay, entre otras. Entonces, no funcionaron estas vacunas. ¿Cuáles son las vacunas? Hay dos, son todas por recombinantes. La Gavac es la cubana, ¿sí?, que se hace a partir de levaduras, y la Zika es la australiana, que se hace a partir de Escherichia coli. Son proteínas recombinantes que las hacen a partir de ellas. Se testaron, la Gavac se testó acá en Uruguay y fue la que no funcionó. ¿Cómo protege? ¿Qué es lo que hace esta proteína? Cuando nosotros inyectamos a la vaca genera anticuerpos, entonces al la garrapata subir, a alimentarse, los anticuerpos de la vaca, generados por la vaca, lo que hacen es obstruir la función de esta proteína, que mucho no se conoce, en verdad, no es el objetivo saber cuál es su función, lo importante es que es inmunógena. Entonces, al no funcionar, se produce básicamente una úlcera intestinal a nivel de la garrapata. Entonces, la sangre que ella tomó pasa al celoma de la garrapata y la garrapata muere. Eso es una úlcera intestinal, básicamente. Como ya dijimos, interfieren en todo lo que es la endocitosis, o sea, al estar en la membrana, todo lo que bloquea, se produce la úlcera. Yo le digo una úlcera, o sea, no sería tan grosero. Y al activar el complemento y todo ese tipo de cosas, ¿cómo que se produciría eso? La pasada de la sangre hacia la cavidad celómica. La garrapata es básicamente intestino y ovario, son sus dos grandes órganos. Entonces, al no poder alimentarse, ahí es que ella muere. Por otro lado, también se ha visto que reduce su capacidad de ovoposición. O sea, los huevos, ya vamos a ver, son menos fértiles. Bueno, esto fue lo que... Entonces tenemos que daña, ¿cuáles son sus efectos? Daña y mata, reduce el crecimiento de las mismas, vamos a ver que las garrapatas son mucho más chiquitas, y también reduce la capacidad reproductiva y la viabilidad de los huevos. En un estudio realizado, como vieron que yo les dije que una de las vacunas era la cubana, en Cuba hicieron un estudio desde el 86 al 2002, y lo que se ve acá, donde hicieron justamente el control integrado, haciendo vacunaciones junto con baños, y lo que se vio es que el tema de los baños disminuyó. Estos son toneladas de acaricidas importadas, y ven que ya en el 86 tenían importaban 500 toneladas, y en el 2002 están importando 70
toneladas. O sea, lleva una disminución muy importante de todo lo que es los baños. ¿Por qué fue la falla en el control? ¿Por qué fue que no funcionó la vacuna acá en Uruguay? Dijimos que la proteína es una proteína de un tamaño de aproximadamente 3.000 pares de bases, un tamaño de ese, ¿sí? Que a su vez tiene regiones. Esas regiones, tiene regiones que son conservadas, ¿sí? Que son iguales, diríamos, en todas las poblaciones de garrapatas del mundo. Por otro lado, tiene una región que se llama una región hipervariable, que es a su vez que es la que es más inmunógena, que es la que cambia entre las poblaciones de Australia con las poblaciones nuestras. Y a su vez dentro de las nuestras tienen ciertas diferencias. ¿Sí? Entonces lo primero que vemos justamente es que es un gen altamente polimórfico, ¿sí? De esas 3.000 pares de bases que les decía, 700 son justamente esta zona hipervariable. Se sabe que a su vez si hay cambios de más o menos un 3%, un 4% entre estas zonas, las vacunas no van a funcionar. Entonces es necesario justamente buscar los genes de nuestro país, los genes nativos, y buscar nuevas herramientas, nuevas proteínas para actuar. Bueno, eso es un poco el nuestro, ¿no? También desarrollar una vacuna aplicable a nuestro país, justamente utilizando los genes nativos de las garrapatas de Uruguay, ¿sí? Ese fue el gran objetivo del trabajo del FPTA escrito por Benavides. Es el desarrollar una vacuna con un antígeno nativo, ¿sí? Con un antígeno de garrapatas de Uruguay, para ser aplicada justamente. Ese fue el objetivo general. Por otro lado, tuvimos objetivos específicos. Desarrollar un pequeño laboratorio en Facultad de Veterinaria a partir de este FPTA en el área de inmunología. Tenemos instalado un pequeño laboratorio con lo que son bioreactores y todas las herramientas. Nos faltan varias cosas aún. Formación de gente a nivel de posgrado. A partir de este FPTA tenemos 2 maestrías, entre las cuales me incluyo, la de la doctora Alzugaray, también que está haciendo su doctorado, y Uruguaycito, que está haciendo su doctorado a partir de la información de este FPTA. El otro objetivo, bueno, determinar el polimorfismo del BM86 de nativo, producir la proteína recombinante y hacer los ensayos de establo que se hicieron en el DILABE, ensayos de vacunación donde se hizo, el planteo era sola o combinada. Se hizo combinada, que ahora les voy a contar con qué otra proteína. Producir otras proteínas, como ya dijimos, la búsqueda de nuevos antígenos, y hacer a su vez ensayos con este FPTA se hizo mucho se trabaja con el doctor Itabayara, que es un brasilero que trabaja en el Centro de Biotecnología de Porto Alegre, y la idea fue utilizar también antígenos de él. ¿Cómo determinamos el polimorfismo? El primer objetivo, ¿qué es lo que vemos? Esto es un árbol filogenético, ¿sí? Es una cosa horrorosa de ver, pero es bien fácil de interpretar. Lo que hacen los árboles filogenéticos es agrupar las secuencias, ¿sí?, que hablábamos hoy, según su similaridad, según su parecido. Entonces acá lo que vemos, las que están en rojo, son las secuencias que mandamos de Uruguay. ¿Qué es lo que vemos? Justamente que están todas dentro de una misma rama, ¿sí? Que ven que están todas en rojo junto con las brasileras, son junto con las que vendrían a ser de Río Grande do Sul y esta zona. Por otro lado, lo que vamos a ver es que la cepa Yerengopili, justamente, que es la cepa australiana con la que se hizo la vacuna, que se hicieron las vacunas, está en una rama aparte. ¿Ven? Acá abajo. Entonces, eso nos explica el polimorfismo, ¿sí? Dentro de otras cosas, ¿no? Medio resumido, pero ahí vemos que son diferentes. ¿Por qué no funcionaría? Acá también es un alineamiento donde vemos los aminoácidos en que están diferentes, ¿sí? La BM86, la australiana, y las cepas nuestras,
justamente el secuenciamiento de la región hipervariable. ¿Qué es lo que vemos? Que las Yerongopili y las de Uruguay son diferentes. A su vez, que no está mostrado, pero las cepas de Uruguay, y bueno, lo vemos también en el árbol filogenético, no tienen mucha variación. Y bueno, justamente para desarrollar la vacuna tenemos que clonar nuestros antígenos, a ver si me apuro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, producir la proteína recombinante. Para eso se hacen varias etapas, ¿sí? En el cual se clonan, luego se hace PCR, se hacen un montón de etapas, ¿sí? Se purifican y se obtiene la BM86 recombinante, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos del cultivo bacteriano, la purificamos, la sacamos de todo el matete, hablando mal y pronto, de todo el matete de proteínas que hay dentro de un cultivo, sacamos nuestra proteína por unas características que ella presenta. Acá lo que vemos es un cromatograma de purificación. Esto, bueno, se confirmó todo esto por otras técnicas que son SSPage y Western, que son técnicas para confirmar, y acá la vemos. O sea, esto sería nuestra proteína recombinante, purificada. Hay otros que están más lindos. Este, por ejemplo, que es el que para mí es la vedette, donde vemos justamente la proteína súper pura, que eso es otro tema también importante cuando vamos a hacer vacunación con recombinantes, lograr obtener nuestra proteína pura. Estas fueron justamente utilizadas para los ensayos de establo. Por otro lado, dijimos que el ensayo de establo se hizo con otra proteína que se llama la BM05, que es una proteína que está trabajando la doctora Alzugaray, que también se hizo su producción, se sacó de la garrapata, se pasó a Escherichia coli y se purifica. También se confirmó. Ahora, el punto interesante de este trabajo, el ensayo en establo. Se hizo un ensayo en el año 2013 en el DILABE, donde se utilizaron aproximadamente 6 animales, 3 control y 3 donde se inyectó las vacunas, donde se les extrajo sangre de entre estos días, en el día 0 obviamente. Después se hicieron 13 inmunizaciones con 10 días de diferencia, se las desafió en el día 32 y aproximadamente en el día 52 comenzó la postura, comenzó la caída de las garrapatas, la postura. ¿Sí? Todo esto se hizo en el DILABE. ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Qué es lo interesante de esto? Acá tenemos los animales control y los animales vacunados. Vemos que el número de garrapatas en el control tenemos un total de 5.600 y en los animales vacunados 1.300. ¿Sí? Hay una diferencia importante. El peso a su vez de las garrapatas también son mucho menor. ¿Sí? Tenemos que pesar 1.600 microgramos y 349. El peso de los huevos y la fertilidad. Esto, en resumen, se hace un cálculo para ver la eficacia de la vacuna, lo cual nos da un 93, casi 93% de eficacia, que es bastante alto. Volvamos a repetir que esto es un ensayo de establo, ¿sí? En condiciones súper controladas. Se sabe que se considera que una vacuna es eficiente o se puede empezar a comercializar ya cuando tenemos más o menos un 80% de eficiencia. Con lo cual estos datos son muy prometedores. ¿Sí? Con un casi 93% sería bastante interesante. Bueno, acá un poco lo que vimos es el número de garrapatas, ¿sí? En el control y en los animales vacunados. Los anticuerpos, vemos acá los anticuerpos medidos de BM86 y de BM05, y acá abajo vemos los anticuerpos de los animales control. Bueno, y por otro lado, eso fue nuestro ensayo de establo. Por otro lado, también se hicieron ensayos con otras proteínas trabajadas por el doctor Itabayara, donde, por ejemplo, se hizo con esta proteína, que es la GCT. También se hizo un ensayo de establo, ese se hizo en el 2012 por ahí, donde sí, no tuvo un porcentaje de eficacia importante,
sino que más bien de un 51%, que no funciona definitivamente. El tema de los porcentajes de eficacia, muchas veces en esto es complicado uno supone muchas veces que BM86 sola puede tener un porcentaje de eficacia de un 80%. Y si tiene ponele que la GCT, si la sumás, se va a hacer sumar. Eso no existe. Muchas veces podés combinar proteínas que presentan un cierto porcentaje de eficacia que sumadas da menos. ¿Por qué? Vaya a saber uno. Esta no es considerada. ¿Cuál es la divulgación de nuestros trabajos, fuera de los trabajos de doctorado y maestría? Tuvimos una publicación con otra proteína, que fue mi trabajo de maestría, con citatina, que no se logró expresar. Está siendo patentada la combinación BM86-BM05 en Brasil, está patentada, en Uruguay está en vías de patentamiento, justamente por eso muchas cosas no se pueden decir. Hoy por hoy se está escribiendo un paper para publicar en Vaccine, que es una de las revistas más importantes que hay en todo lo relacionado a la parte de inmunología. Y por otro lado también se está haciendo un paper para una revista de garrapatas, hablando mal. Gracias. Este trabajo, como ya dije, es también multiinstitucional con el DILABE, pero básicamente es Facultad de Veterinaria y el Centro de Biotecnología de Porto Alegre.